Buenas tardes a todos. Hoy nos volvemos a encontrar para continuar avanzando con el estudio de las escuelas que conforman la teoría del pensamiento administrativo. En esta oportunidad nos ocuparemos específicamente de la escuela de las relaciones humanas. Vamos a comenzar con la presentación que preparé para hoy. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la escuela que hoy analizaremos es la escuela de las relaciones humanas. Esta escuela surge como un movimiento de reacción y oposición a la escuela clásica de la administración que estudiamos en la clase pasada. Va a ser una reacción y oposición a sus postulados y principios, considerándolos limitantes, deshumanizados y explotadores. Se ve impulsada también por el desarrollo que surge en el campo de las ciencias sociales y humanas vinculadas con la administración, es decir, la psicología, la sociología, la antropología, que comienzan a aplicar sus estudios y a considerar su aplicación en el ámbito de la organización industrial. Su aparición se da en el contexto de un escenario de posguerra, lo que significa una serie de cambios importantes y significativos de la realidad en sus diferentes dimensiones, social, política y en menor medida la económica. Todos estos cambios tienen su repercusión en la realidad y las características de las organizaciones de la época que sufren ciertas transformaciones, es decir, algunas de las características presentes anteriormente van a desaparecer y van a aparecer otras nuevas que plantean una fisonomía y problemáticas muy diferentes. Analizando el contexto desde la perspectiva política, podemos mencionar que surgen en esta escuela nuevos regímenes políticos. Las antiguas monarquías que analizamos en la escuela clásica van desapareciendo y van a ser reemplazadas por regímenes más democráticos, es decir, por sistemas más participativos. Esto repercutirá en el seno de las familias y de las empresas. En las familias lo que evidenciamos son sistemas que si bien continúan estando basados en la obediencia y el respeto de la autoridad paterna, ya no van a estar caracterizados por un tipo de poder déspota. Es decir, no se va a tratar de un tipo de poder autoritario y absoluto, tal como lo mencionamos en la etapa anterior. En las empresas se presenta una importante demanda de participación y de consideración por parte de los trabajadores. En el plano social, los cambios siguen y reafirman la tendencia que se da en el ámbito político y se refieren, entre otras cosas, a una creciente demanda de participación sindical por parte de los trabajadores. Los trabajadores comienzan a intervenir en la vida sindical generando estructuras gremiales de mayor poder, presencia y mayor protagonismo. Esto también se ve reafirmado por el hecho de que el Estado va a comenzar a intervenir en la regulación de las relaciones laborales, a diferencia de la etapa anterior, en la cual se mantuvo al margen de la regulación de las relaciones entre las empresas y los trabajadores. Surgen importantes leyes de protección al trabajador referidas, entre otras cosas, a los despidos, a la regulación de los horarios, de los periodos de descanso,
el régimen de jubilaciones, el otorgamiento de seguros, como así también el establecimiento de ciertos sistemas de beneficios que procuren el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, se van a establecer guarderías, comedores, establecimientos de asistencia médica que ofrezcan servicios, tanto para los trabajadores como para sus familias. Es destacable el hecho de que en esta escuela comenzamos a ver a las mujeres con una fuerte presencia dentro de la masa trabajadora. Bien, en el ámbito económico es importante mencionar que los fenómenos destacados son la Primera Guerra Mundial y la crisis de los años 30. Estos fenómenos, si bien estuvieron presentes, fueron poco trascendentales en cuanto a su impacto en el campo económico y organizacional. Podemos decir que en esta escuela la búsqueda de la eficiencia y la productividad siguen siendo objetivos básicos. Esto se debe a que persistían, al igual que en la etapa anterior, condiciones de mercado, es decir, de competitividad oligopólica, y una fuerte necesidad de equipararse, las empresas tenían una gran necesidad de equipararse entre sí y estaban sometidas a un intenso grado de competencia. Es decir, que debían procurar elevar los niveles de eficiencia y productividad. Sin embargo, si bien las condiciones competitivas y de mercado se mantuvieron, en este momento histórico los modelos clásicos de Taylor y de Fayol comienzan a experimentar una serie de restricciones y dificultades en su aplicación y en su objetivo de alcanzar niveles elevados de eficiencia, obligando a los autores de la época a replantear y revisar todos los procedimientos y mecanismos internos de la organización. ¿Cuáles fueron las características distintivas observadas en las organizaciones de la época? Por un lado, fuertes exigencias y demandas de participación de parte de los obreros. Un notorio rechazo de los sistemas autoritarios y de los tradicionales sistemas de incentivo y retribución. Se evidencia la regulación de los niveles de producción que van a estar determinados por límites ya no fijados por los empresarios, sino determinados por los obreros, determinados y aceptados por los obreros. Un sentimiento de indiferencia y hastío presente en los empleados y que tenía que ver con la realización de tareas rutinarias surgidas a partir de los procesos de excesiva división y superespecialización del trabajo, propia de la organización racional planteada por Taylor. Se observa también, como característica relevante, la fuerte presencia de agrupamientos informales, es decir, una serie de relaciones que van más allá de la estructura formalmente dispuesta por el nivel de dirección de la organización. Esta estructura incluso oponía sus propios propósitos y objetivos a los establecidos por los niveles directivos. Todo esto lo que pone en evidencia es el surgimiento o la aparición o la presencia de una nueva dimensión dentro de las organizaciones, la dimensión social, que es denominada dimensión informal por estos autores o dimensión conductual. Esta nueva dimensión, desconocida hasta el momento, obliga a los especialistas, tanto psicólogos como sociólogos, a reinterpretar y a reestudiar
la realidad de las empresas de la época. Ahora bien, el principal impulsor de esta escuela fue Elton Mayo. Elton Mayo fue un psicólogo, profesor, investigador australiano que comienza a incursionar en sus estudios en el campo de la conducta del trabajador. Y de allí que la escuela reciba también la denominación de conductista. Dijimos que el auge de las ideas se sitúa entre los años 1925 y 1940, en virtud de la impotencia y las deficiencias que empezaba a reflejar el enfoque científico para poder dar respuesta y solucionar los problemas en las organizaciones, principalmente las restricciones referidas al alcance de los niveles de eficiencia que acostumbraban lograr estos modelos. Bien, el propósito de esta escuela es entonces, en resumidas cuentas, lograr determinar las relaciones existentes entre las condiciones de trabajo, la producción y la eficiencia, a partir del uso del método empírico, es decir, basándose en la observación y la experiencia. Bien, la investigación de Elton Mayo y su equipo de colaboradores se va a llevar adelante en la empresa Western Electric Company, una gran empresa dedicada a la fabricación de componentes eléctricos, una empresa de gran envergadura que llegó a ocupar entre 25 y 45.000 empleados, presentando elevados índices de productividad y importantes programas de beneficios e incentivos a sus empleados, con una perspectiva de gran interés por el bienestar y la comodidad de los obreros. Esta empresa presenta al momento una serie de problemas que afectan la productividad y el logro de los niveles de producción que la empresa deseaba obtener. Es por ello que se contactan con Elton Mayo y sus colaboradores a los fines de dar explicación y solución a estas dificultades operativas. Este estudio implicó el desarrollo de 4 experiencias con características diferentes. Por un lado, la investigación del cuarto de los relés telefónicos, por otro, la investigación de la cámara de mica, el programa de entrevistas y por último, la investigación del cuarto de los alambres. La investigación del cuarto de los relés telefónicos implicó la conformación de un grupo de trabajo en el cual 2 operarias elegían libremente a sus compañeras y eran abocadas al ensamblaje de ciertas piezas integradas por un gran número de subcomponentes. Estos grupos de trabajo eran sometidos a diferentes cambios en las condiciones físicas, más específicamente en el factor de iluminación, y eran observadas en términos de su rendimiento. Transcurridos los 5 años del análisis, los especialistas concluyen en las siguientes cuestiones. Por un lado, los niveles de producción que había alcanzado el grupo no tenían ni reflejaban una correlación directa con los factores o condiciones físicas de las labores, pero sí ponían en evidencia la existencia de una variable hasta ahora desconocida y difícil de aislar, a la que ellos denominaron factor psicológico, que sí reflejaba impacto en los niveles de eficiencia operativa y también generaba influencia o variaciones en el comportamiento y la motivación de las operarias. Estos factores tuvieron especial importancia en términos de participación
y tipo de supervisión a las que las operarias eran expuestas. Un segundo experimento, un segundo estudio, denominado de la Cámara de Mica, consistió también en la configuración de un grupo de trabajo experimental compuesto por 5 mujeres, también dedicadas al ensamblaje de piezas. El grupo es sometido nuevamente a cambios en las condiciones de trabajo, por ejemplo, los periodos de descanso, los horarios, los sistemas de incentivos y de pago, y se observa sus comportamientos en términos de niveles de producción. Nuevamente, los autores logran ratificar que no existe una correlación directa entre el comportamiento de estos factores y el nivel de productividad alcanzado, y vuelven a considerar la existencia del factor psicológico como de gran relevancia en términos del impacto en el rendimiento de las operarias y por ende en los niveles de productividad del grupo. Los estudios de la Cámara de Mica permiten reafirmar lo detectado en el cuarto de los relays telefónicos y otorgar gran importancia al impacto positivo que posee el estilo de supervisión adoptado sobre la satisfacción de los trabajadores. La posibilidad de trabajar con mayor libertad, sin temores y ansiedades, a partir de un estilo de supervisor más amigable, generaba importantes mejoras en el desempeño de las operarias. Se reconoce también el fuerte impacto que posee la red de relaciones informales que se van presentando entre los miembros que conforman el grupo de trabajo. Estos vínculos de amistad generaban el surgimiento, daban lugar al surgimiento de objetivos compartidos que a su vez favorecían y mejoraban los ritmos de producción. La tercera y cuarta fase de la experimentación consistían en un programa de entrevistas por un lado y de la experiencia de los cuartos de los alambres por otro. El caso particular del programa de entrevistas tuvo que ver con la preocupación que tuvieron los investigadores en comprender las diferencias que se presentaban entre las actitudes y comportamientos del grupo experimental y del grupo de control sometido a los estudios. Por ello deciden, por un momento, dejar de lado los objetivos iniciales de la experiencia, que estaban enfocados en las condiciones físicas y ambientales de las labores, para centrarse y abocarse al estudio de las relaciones humanas en el ámbito de trabajo. Es por ello que desarrollan un programa consistente en realizar entrevistas a 21.000 de los operarios que conformaban la fuerza laboral de la planta, para poder identificar a través de las preguntas sus sentimientos, opiniones referidas al trabajo y al tipo de trato que recibían de sus supervisores. Los resultados de este programa no hacen otra cosa que verificar y ratificar la existencia de relaciones informales entre los operarios y cómo estas relaciones generan sentimientos de unión, lealtad, identificación, que van a culminar en un impacto positivo en la productividad. En la cuarta y última fase, denominada del cuarto de los alambres, lo que se hace es escoger un grupo experimental conformado por 14 operarios que van a trabajar en un determinado ámbito y bajo condiciones habituales, con el objetivo de poder analizar la forma en que se organizan los operarios. Esto pone en evidencia los tipos de relaciones formales e informales que se van presentando
dentro de la organización. Las conclusiones de ambos estudios pueden resumirse en lo siguiente. Existía entre los miembros de los grupos un alto sentido de pertenencia. Existía también una figura que surge también la idea de la existencia de una figura que es la del líder informal, con una gran influencia en el comportamiento y la motivación de sus seguidores. En estos grupos, los estudios detectan el surgimiento de una serie de normas internas que son elaboradas de manera grupal y que dan lugar o ponen en evidencia la existencia de una estructura paralela, una estructura que va más allá de la estructura formalmente establecida. Ante el incumplimiento de estas normas, existen como consecuencia sanciones o castigos de naturaleza grupal. Ahora bien, es importante mencionar las contribuciones o conclusiones que el estudio de Hawthorne genera en esta escuela. Entre ellas podemos destacar, por un lado, que el nivel de producción es resultado de la integración o ajuste social. Es decir, acá pueden afirmar los autores humanistas que no sería, tal como lo plantearon los clásicos, resultante de la capacidad físico-fisiológica del trabajador, sino que la productividad, es decir, la eficiencia, tiene que ver con el grado de ajuste del trabajador a su grupo y con las normas y expectativas que él mismo le imponga. Respecto al comportamiento, la Escuela de las Relaciones Humanas plantea el concepto o concepción del hombre como un ser social, reflejando que el comportamiento de los individuos se apoya y se considera desde la perspectiva grupal. Es decir, que los trabajadores no actuarán ni reaccionarán de manera aislada, sino como parte integrante de la agrupación informal a la cual pertenece. Esto obliga a las organizaciones a poner el foco en el análisis del comportamiento y de la eficiencia, ya no a nivel individual, sino a nivel grupal. Respecto de los sistemas de recompensas y sanciones sociales, esta escuela, a diferencia de los autores clásicos que sostenían un tipo de motivación de naturaleza económica, consideran un tipo de motivación que está basada en ciertos condicionamientos sociales, dados por normas y patrones que se establecían hacia el interior de los grupos. Se lleva a demostrar incluso que el operario prefiere producir menos y obtener menores ganancias en lugar de arriesgar sus relaciones de amistad y cordialidad con el equipo. Otra cuestión de gran importancia surgida de los estudios de esta escuela tiene que ver con la dimensión informal de la organización. Dijimos que mientras los clásicos se ocupaban de los aspectos formales de la organización, es decir, de cuestiones como la autoridad, la responsabilidad y la especialización, los humanistas, encabezados por Mayo, se concentraron en los aspectos informales, como por ejemplo el comportamiento social de los empleados, sus creencias, sus expectativas, sus motivaciones, visualizando a la organización, a la empresa como una organización social, una organización compuesta por un conjunto de grupos sociales informales con una estructura propia que no siempre va a coincidir con la de tipo formal, ni tampoco con los propósitos definidos por ella.
Aquí es donde surge por primera vez el concepto, la noción de conflicto. Los humanistas consideran específicamente que el conflicto es de naturaleza social y que pone en evidencia o refleja la contraposición que existe entre los intereses y expectativas de los grupos formales y de los grupos informales presentes en la organización. Respecto a los cargos y a los factores psicológicos, los humanistas sostienen que el principio de especialización sostenido por Taylor no refleja la manera más eficiente de organizar el trabajo operario, ya que conduce a largo plazo a sentimientos de cansancio, monotonía y aburrimiento de los trabajadores, que se veían sometidos a la realización de una única tarea rutinaria y repetitiva. Los humanistas consideran y otorgan gran importancia al contenido y a la naturaleza de los puestos como factores que impactan en el nivel de satisfacción y en la moral de las personas. A partir de ello, influirán en sus niveles de rendimiento. Destacan también la importancia de comenzar a considerar en sus decisiones y en sus prácticas los aspectos emocionales y racionales y no planeados del comportamiento humano. Ahora bien, esta escuela también es observada y criticada por una serie de cuestiones que son consideradas como limitaciones de sus conclusiones. Entre las más importantes mencionamos la oposición extrema que posee frente a la teoría clásica. Los trabajos de Mayo van a estar completamente cerrados y contrapuestos a las investigaciones y conclusiones del modelo clásico formalista. Así como los clásicos consideraban una organización desprovista de hombres, los estudiosos de las relaciones humanas consideran a la organización también desde una perspectiva parcial o incompleta, pero una organización inexistente o una organización que solo mira a la persona o al trabajador. Otra de las cuestiones fuertemente criticadas de la Escuela de las Relaciones Humanas tiene que ver con el enfoque que realizan del conflicto. Si bien, a diferencia de los clásicos, que no consideraban la existencia del conflicto porque suponían que los intereses de los operarios y de las organizaciones eran prácticamente compatibles o idénticos o compatibilizaban perfectamente, los humanistas detectan la existencia de conflictos, los conflictos sociales, pero piensan y sostienen que podrán ser erradicados totalmente a partir de relaciones humanas cordiales, afectuosas y de consideración, algo que resulta irreal y en cierta forma bastante ingenuo. Adoptan un concepto del trabajador que también es considerado romántico o ingenuo, porque imaginan, Mayo y sus colaboradores imaginan que la felicidad del trabajador necesariamente genera niveles elevados de productividad, una relación que no logra verificarse en todas las situaciones. No necesariamente un trabajador feliz es un trabajador altamente productivo. Otra de las limitaciones estuvo referida al enfoque y al campo experimental. Esto significa, por un lado, que la escuela desconoce la influencia de las variables del contexto y posee una lógica de sistema cerrado. Otra cuestión tiene que ver con el ámbito de estudio,
que para el caso de la escuela estuvo restringido exclusivamente a las organizaciones fabriles, dejando de lado otro tipo de organizaciones como, por ejemplo, las bancarias o las hospitalarias. Al igual que en la escuela clásica, existe una importante crítica al método científico utilizado, que dijimos anteriormente, se trataba del método empírico. La falta de rigor científico de este método determina que la validez de sus conclusiones sea exclusivamente trasladable a los casos bajo estudio e impida la generalización que sí es posible a partir de la utilización de métodos que sí poseen rigor científico. Ahora bien, para sintetizar, producto de la Escuela de las Relaciones Humanas, tenemos el concepto del hombre social, a diferencia del hombre económico planteado por los clásicos, una motivación no económica, una motivación más bien de naturaleza social, un tipo de autoridad informal, en contraste con el concepto de autoridad formal de los clásicos, un tipo de organización novedosa, la organización informal, que llega incluso a contraponerse a la formalmente establecida por la dirección. Y por último, la existencia de una serie de factores o aspectos psicológicos y emocionales que poseen fuerte impacto en el nivel de productividad de los trabajadores. Ya para ir terminando, es importante que al haber conocido la existencia de dos tipos diferentes de organización, la formal, que era la definida por los clásicos, y la informal, que surge a partir de los estudios de esta escuela, podamos entender claramente sus características y principales diferencias. En el caso de la organización formal, vamos a decir que hace referencia a la empresa entendida como un conjunto de funciones, funciones que van a estar distribuidas jerárquicamente y encaminadas hacia el logro de un objetivo central o formalmente propuesto. Sus principales características están referidas a la división del trabajo, a la especialización, a la jerarquía y a la distribución de la autoridad y la responsabilidad. Por otro lado, tenemos a la organización informal, que hace referencia a una serie de patrones de relaciones que no están establecidas formalmente por la dirección y que no van a verse reflejadas en los organigramas de las mismas. Van a poder surgir dentro del trabajo o fuera del ámbito de trabajo y van a estar referidas a sentimientos de enemistad, amistad o relaciones de identificación que se generan entre los miembros. Ahora bien, ya culminando el estudio de la Escuela de las Relaciones Humanas, es importante que ustedes puedan compararlas analizando las principales diferencias que poseen la una respecto de la otra. En el caso de la teoría clásica, vamos a decir que trata la organización como una máquina. Trabajan con organizaciones sin hombres. ¿Sí? Las relaciones humanas tratan a la organización de manera diferente, entendiéndola como un grupo de personas, como una agrupación humana. El énfasis en los clásicos estaba puesto en las tareas o en la tecnología. En el caso de las relaciones humanas, lo estará en la persona. La inspiración estaba basada en sistemas de ingeniería. En cambio, en las relaciones humanas se inspira en sistemas de psicología.
La autoridad clásica era centralizada, mientras que la autoridad en las relaciones humanas se muestra delegada totalmente en el nivel de los operarios. Las líneas de autoridad son claras para Taylor y Fayol, y en las relaciones humanas se observa autonomía y participación de los trabajadores. En la escuela clásica se destaca la especialización y la competencia técnica propias de la organización racional del trabajo, mientras que en las relaciones humanas observamos confianza y apertura. La división del trabajo es importante y se destaca en la teoría clásica, y en las relaciones humanas tenemos el énfasis puesto en las relaciones humanas y los factores psicológicos e irracionales. La teoría clásica tiene un fuerte apego y confianza en las reglas, mientras que las relaciones humanas va a centrar la confianza y el interés en las personas. Esto sería todo respecto de la teoría de las relaciones humanas.